Del día. La voz de los protagonistas. En contextos. Se trata del senador Armando Guadiana Tijerina, a quien le agradecemos que esté con nosotros y sobre todo que nos ofrezca una valoración de lo que ha sido este par de años ya del gobierno federal. Senador, muy buen día. Marcela Pámanes y Manuel Cerrato, le saludamos. Manuel y Marcela, muy buenos días. Pues estoy acá desde la Sierra de Arteaga. Anoche llegué por acá, pero ya estoy preparando para irme después de esta entrevista para Saltillo. ¿Nevó? ¿Es cierto que nevó, senador? Sí nevó, pero en el área, bueno, aquí también poquito, pero fundamentalmente allá para el área de los Oyameles y San Antonio de la Salazana. Yo estoy ahorita en el Cañón de los Lirios. Ahí si quieren al rato les voy a mandar que me enviaron, ¿verdad? No, porque me enviaron del otro área, que es del Cañón de la San Antonio de la Salazana hacia arriba de la sierra. Muy bien. Pues vayamos entonces al tema que nos ocupa, senador. ¿Cómo ha visto las cosas? ¿Qué han representado estos primeros 2 años? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Y cuáles se quedan como oportunidades? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, así genéricamente hablando, de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el combate a la corrupción, la corrupción pues es un lacerante difícil de terminar rápidamente, pero al menos en las esferas grandes, que es donde se movían los millonarios de pesos, esa corrupción grande quiere ser la más dañina para el país, pues esa prácticamente ya se terminó, porque ya existe otra forma de pensar en la gente que está en la función pública. Y otra de las cosas es pues el bienestar, los programas de bienestar para la gente de más escasos recursos. Recuérdense que nosotros tenemos pues una cantidad de gente la pobreza es enorme en millones de los 120 millones, y luego aparte de toda esa pobreza, pues 15 millones prácticamente están en pobreza extrema. Bueno, de los 120 millones tenemos gente en pobreza extrema del orden de los 20 millones, y aparte de eso, un 20-25% en pobreza extrema. Pero bueno, eso en esa manera, pues 23 millones de familias aproximadamente han sido beneficiadas con los programas sociales, gente que realmente ha batallado mucho. Claro, no faltan los rivales que se han aprovechado de estos programas, pero la mayoría, el 80-90%, pues son gentes de muy escasos recursos y que se han beneficiado con los programas sociales, que afortunadamente tanto en el Senado de la República como Cámara de Diputados se han elevado a rango constitucional. Ya no es que tengan que ir a pedir a ver si se les da, sino ya es una obligación de ayudar. Recuerden que también dentro de esos apoyos pues hay 11 millones de becas para alumnas y alumnos de más escasos recursos de los diferentes niveles escolares que se han apoyado. Son de las cosas, el Banco del Bienestar, que se creó para que los apoyos lleguen a los más, también directamente a la gente de más escasos recursos. Ya para el año siguiente, 2021, pues ya van a tener casi 2.500, 2.700 sucursales. Actualmente se han puesto en operación, pues en este programa, 226 sucursales del Banco del Bienestar. Pero bueno, hay otra de las cosas importantes, pues bueno, en el aspecto de productividad, pues no se hizo todo el esfuerzo para firmar a tiempo y llevar a cabo las negociaciones de parte del gobierno federal, de la Secretaría de Economía fundamentalmente, y negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Entonces yo creo que eso pues era vital para que las empresas establecidas, sobre todo con el mercado más importante que son los Estados Unidos, pues sigan operando con normalidad y sigan adelante. Ajá. Se habla de que sí, esa es una de las cosas para mí de lo más importante. Ahora, sobre todo también hay una cosa con el combate a la corrupción, pues ya se han ahorrado más de 560,000 millones de pesos que antes se gastaban en la austeridad republicana. Antes ustedes recuerdan que a un diputado o senador se le otorgaba hasta una Suburban a cada uno en su chofer. Ahora no, realmente ya no es así. Ya pues cada quien tiene su carrito con los honorarios que reciba, la dieta que reciba y a lo que se dedique también profesionalmente, ¿verdad? Pero ya no, ya esos automóviles que estaban por ahí pues se subastaron en el Senado anteriores y aparte ya no se compraron ni se asignaron nuevos automóviles, tanto a funcionarios públicos mayores como todas las, me refiero también a la parte del Poder Legislativo. Claro, sí, la austeridad republicana que se ha hablado mucho. Senador, ¿y cuál es su opinión respecto al manejo de la pandemia y el respecto a la economía en los tiempos de la pandemia? Pues bueno, una de las cosas importantes, a pesar de que, bueno, siempre habrá críticas en lo de la pandemia, pero para mí, pues yo creo que se han enfrentado las cosas pues de la mejor manera posible. Realmente es una situación, hay opiniones distintas, tanto a nivel nacional como internacional, pero yo siento que pues vamos en lo correcto, tanto y en la parte económica. Una de las cosas importantes es que pues no se ha acudido a deuda externa mayor. Eso ha permitido también un equilibrio del peso respecto al dólar. Claro, también recuerden que el dólar a nivel internacional se ha demeritado frente a monedas duras europeas fundamentalmente, pero siempre hemos rondado los 20 pesos y no ha habido sobresaltos como en otras ocasiones para el manejo de la parte económica. ¿Más de 100,000 muertos le parece buen manejo de pandemia? ¿Dónde? ¿Más de 100,000 muertos le parece buen manejo de pandemia? Pues mire, no, claro que duele todo ello, en cualquier vida humana pues nos duele a todos, ¿verdad? Y más a la gente cercana, a los familiares cercanos que les haya tocado el dolor humano, pero pues yo creo que pues ningún país ha escapado a la gente que ha tenido que fallecer con motivo de la pandemia, pero digo, desgraciadamente. Ahora, una de las cosas es, pues afortunadamente parece, pues ya que algunas de las vacunas que ya están listas, esperemos que se empiecen a aplicar en el próximo año. La Pfizer parece que ya está lista y van a llegar algunos dosis, bastantes millones de dosis aquí al país. Esperemos eso pues aliviar un poquito más el tema y la problemática. Pero yo creo que pues existirá siempre, claro, los países que tienen más dinero pues aplicaron más pruebas, y aquí se optó por un sistema, como lo dijo la Secretaría de Salud, pues una situación de vamos a decir una muestra mayor, a base de muestras regionales para sacar adelante la problemática. Pero yo creo lo que ha faltado de ti para la parte económica, que yo como senador preparé varios puntos de acuerdo exhortando a la Secretaría de Hacienda, Economía, etcétera, pues es que pudieron haber incentivado más a la micro, pequeña y mediana empresa con créditos. Ahí los empresarios no están pidiendo condonen impuestos ni mucho menos, sino pudieran hacer un programa de retraso un poquito a algunas de los micro y pequeñas empresas, y sobre todo yo al menos propuse un plan que me puse de acuerdo con la
Confederación de Cámaras, el señor José Manuel López Campos, yucateco, él y presidente nacional de la Concanaco, en donde hablábamos de que se inyectaran 100,000 millones de pesos de Napinsa y la banca comercial establecida podían haber también con ese incentivo de la banca, del dinero que está rondando en las diferentes instituciones bancarias privadas, pues seguramente se iban a juntar 300,000 millones de pesos para destinarlos a la micro, pequeña y mediana empresa, fundamentalmente, que es la que genera el más del 75% de los empleos de este país. Entonces, eso creo yo que es una de las cosas que hicieran al futuro, que han faltado, pero dentro de lo demás, pues yo creo que como quiera vamos bien en ese sentido, pero ojalá y se pudiera haber hecho algunas reformas que propuse también para la aplicación o el diferimiento de algunos impuestos y de contribuciones como las del Seguro Social e Infonavit para el siguiente año, pero bueno, eso ya no se hizo, pero yo al menos eso lo propuse y lo propusieron otras senadoras, senadores también en otras iniciativas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, algunos también. Sí, pero bueno, pues esa es la realidad. Hubiera sido interesante que eso pasara. Senador, pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero pues, le queremos agradecer muchísimo su presencia con nosotros y ojalá que podamos restablecer contacto en un futuro para seguir analizando cómo van las cosas en el país. Pues sí, yo quisiera ver, pero como no hay tiempo, sobre todo en la parte también energética del país. Bueno, a mí me toca ser presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores y también pues se han pues logrado algunas cosas que a veces la gente, sobre todo pues opositores al régimen, mencionan que las pérdidas de Pemex, las pérdidas de Pemex y la gran deuda que tiene de 107,000 millones de dólares, pero yo les diría que del 2000 al 2016, que fue la producción petrolera mayor del país, se obtuvieron en renta petrolera que entró directamente a Hacienda más de 700,000 millones de dólares que entró al gobierno de 2016 y que algunos se malgastaron y se despilfarraron. Y si ustedes le restan los 107,000, pues aportó una renta petrolera neta de 600,000 millones de dólares, el mismo Petróleos Mexicanos. En este año, de enero a septiembre, hablan de que se les va a inyectar 65,000 millones de los fondos federales, pero Pemex ya aportó de renta petrolera de enero a septiembre 500,000 millones de pesos, porque eso lo aporta de inmediato antes de pago de impuestos y derechos y de créditos a el gobierno federal, porque el régimen fiscal así está. Entonces, no es una falacia. El problema, habría que cambiar el régimen de Pemex para que las cosas puedan diferentes. Y también nos llega el corte, senador, pero si nos lo permite, lo contactamos para hablar exclusivamente de eso que nos comenta, que es interesante. A toda la gente de La Laguna. Gracias, senador. Hasta luego, el senador Armando Guadiana. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
Centro de Torreón, seguimos en contextos y bueno, estábamos conversando con el senador Armando Guadiana Tijerina. Interesante la parte final también, todo lo que señalaba con respecto a Pemex. Sabremos próximamente de establecer otra conversación con él para hablar justamente de ese tema. Hoy el tiempo nos ganó. Habíamos tenido en un inicio problemas para contactarlo, pero bueno, por suerte pudimos al menos conversar algunos minutos. Opiniones del público con respecto a la pregunta del día, los primeros 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, gracias a Luz Ortiz, que se comunica a través de la transmisión en Facebook. Gracias a Carlos Guillermo, quien dice que ayer en el tercer informe del gobernador Miguel Riquelme no se habló nada de que la deuda ya van más de 45,000 millones de pesos. También Idalia dice, buenos días, que se ha bendecido, gracias por informar. Los 2 años de gobierno han sido solo de verborrea, lleno de división en cada mañanera, promesas no cumplidas, lleno de mentiras y desaciertos, la pandemia mal manejada, no hay medicinas, la corrupción sigue vigente, no hay personajes detenidos, el sello de esta administración de la 4T es de lo más nefasto que pueda haber, solo regala el dinero, no hay discurso de unidad, ni lo habrá, es una pena. La refinería totalmente a capricho del presidente, igual que el aeropuerto, el presidente vive en el pasado y su séquito que trabaja con él solo se dedican a aplaudir. Gracias por informar, excelente día, nos dice Idalia de Rubalcaba. Gracias, Idalia. Dice Hugo René que hay un sesgo de mi parte en criticar muchas cosas del gobierno, pero por lógica elemental, si el 60% de la población aprueba el gobierno, algo se tiene que estar haciendo bien. ¿O cómo se explica el señor Cerrato ese 60%? Bueno, yo lo explicaría más por lo que hicieron mal los sexenios anteriores, esa votación mayoritaria que llevó al presidente López Obrador, bueno, Andrés Manuel López Obrador, a ser presidente de la República en 2018. Nadie discute la legitimidad y la aplastante mayoría de esas elecciones, pero se capitalizó bien los errores del pasado. Lamentablemente las soluciones que se ofrecieron no se ven. Digo, hay cosas buenas, por supuesto, como en todo gobierno, pero desde una cierta óptica, digo, las cosas que están mal, pues lamentablemente parecen mayoría. Esa es la respuesta que yo daría a la persona que hace esta pregunta. Idalia dice, las vacunas no estarán en nuestro país hasta mediados del próximo año. Dios mediante, que el senador no engañe a la gente. Por favor, mejor invítenos a seguirnos cuidando y a no bajar la guardia y a no aplaudir a su Mesías, dice Idalia. Bueno, hay algunas opiniones. Gracias por expresarse y manifestarse. Vamos a continuar con la agenda de contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a recibir ya a la diputada Silvia Garza, diputada del Partido Acción Nacional, y le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros esta mañana en Contexto. Silvia, gusto saludarte y que estés con nosotros para platicar sobre estos primeros 2 años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la ideología y toda la transformación que ha planteado desde antes inclusive de tomar posesión del gobierno. ¿Cómo ven las cosas, Silvia? ¿Cuáles son los logros del gobierno? Porque creo que tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ni deberíamos de, nadie absolutamente, independientemente de quién ocupe el puesto que ocupe, tenemos que ser objetivos y tenemos que ver las cosas buenas, las áreas de oportunidad y, por supuesto, los retos que hay en medio de esto. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel. Y muy buenos días a todos mis paisanos, a todos los que escuchan. Tal, diputada, pues buen mira, día. Para empezar, creo que perdió una gran oportunidad. Considero que todavía hay tiempo para que rectifique el camino. Y la gran oportunidad es precisamente de la forma en que ganó, con una abrumadora mayoría de las personas que votaron. Porque se ha dedicado, desgraciadamente, todos los días, desde las 7 de la mañana, inicia la fricción y la división para este país. Y creo que haya votado o no haya votado por él, por supuesto que no voté por él. Es presidente de la República, ya dejó de ser candidato. Y más que un presidente de la República, veo un candidato en campaña todos los días. Y creo que, pues, hablar de las cosas buenas, lamentablemente, pues necesito pensar muy bien que
qué son las cosas buenas, porque dar por dar, pues no, en mi opinión, prefiero que lleve un empleo, un buen empleo pagado. Entonces no ha generado las medidas necesarias para esa inversión, ¿no? Entonces nos queda de ver de entrada en seguridad. Tenemos 29.983 homicidios dolosos. ¿Por qué digo esto? Porque durante años, no fue un año, ni 2, ni 10, durante años se pasó criticando y diciendo, señalando todo en materia económica, en seguridad, en todo, porque él era el que podía cambiar este país. En salud, pues hasta el día de ayer iban ya 105.940 decesos y más de 1.100.000 contagios de COVID, que hasta la Organización Mundial de la Salud pues hace ahí ciertos comentarios, ¿no? Escasez de vacunas, la DSG, hepatitis B, influenza, etcétera. Economía, pues antes de la pandemia, quiero dejarlo bien claro porque luego nos perdemos, 0 crecimiento. Y luego empezamos con números rojos antes de que llegara la pandemia. Y obviamente con la pandemia pues ya están los números súper rojos. Campo, agricultura, ganadería y pesca. O sea, no hay crecimiento, al contrario, todavía se deuda 1.500 millones a productores de sorgo, maíz, te digo. En ganadería, pues duro golpe, ¿no? Desaparición de varios programas. Medio ambiente, pues ni qué decir, ¿no? Uno de los presupuestos más bajos de la historia. Se presupuestó 1,000 millones de pesos más, pero engañosamente, porque esto irá a CNA a obras para hacer cuestiones de agua, ¿no? Hay programas, se lo dije a la secretaria de Medio Ambiente, programas que están por ley y por reglamento que no se están llevando a cabo. Pero pues podemos hablar de todas las cosas. Si le entramos al lado de hablar de la corrupción, por ejemplo, que tanto ha señalado y que estamos de acuerdo en combatirla, por supuesto, y que hemos ayudado a las medidas que ha propuesto. Y si simplemente hablamos de Pemex al tercer trimestre del 2020, sí, había entregado 2.775 contratos, de los cuales el 33% fue de invitación restringida, el 38% de licitaciones abiertas con irregularidades y el 29% adjudicación directa. Y del 1 de diciembre del 2018, que toma protesta este gobierno, a octubre del 2020, se entregaron en estos contratos que les menciono 289,000 millones de pesos, incluidos los 5 más grandes. O sea que 62 de cada 100 fueron otorgados con discrecionalidad. ¿Y qué decir de las pérdidas que hemos tenido? Pemex perdió 606,000 millones de pesos y la CFE 96,700 millones de pesos. Nulo crecimiento económico. Se han perdido muchísimos empleos. Se retira la inversión, no voy a hablar del aeropuerto, se retira la inversión extranjera, ¿sí?, por más de 17,000 millones de dólares. Entonces, de lo que hablemos, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia solamente destinó el 0.4 del PIB en apoyos fiscales a las empresas pequeñas, ¿no? Banxico estima el cierre del 2020 la pérdida de empleo será entre los recuperados y perdidos de 850,000 millones, pero han cerrado más de 2.500 empresas. La economía tanto formal como la informal, porque ambas generan empleo, han perdido muchísimos empleos. En su programa de energía, es un círculo vicioso que no quiere romper, porque está dando impulso a las plantas de CFE a quemar el combustóleo de Pemex, porque cambió la normatividad a partir de enero de este año, 2020, donde no pueden vender combustóleo con cierta concentración de azufre, y nuestro combustóleo tiene mucho azufre, y entonces ya no se vende a los grandes barcos transatlánticos, etcétera. Y entonces pues va a ser quemado, está siendo quemado en las plantas de CFE para generar energía, y eso va a generar más contaminación
y eso en una pandemia agrava la situación de la contaminación del aire, y entonces pues se necesitarán más camas de hospital porque aumentan las enfermedades respiratorias. Y si hablamos de su programa Estrella Sembrando Vida, que se le presupuestó aproximadamente casi 29,000 millones de pesos, a la Secretaría de Semarnat, que tiene presupuestado alrededor de 30,000 millones de pesos. Imagínense ustedes en un solo programa. Un solo programa que hasta ahorita, hablando de forma ambientalmente, no trae consigo esa estructura. ¿Y qué decir de sus obras faraónicas, sus megaproyectos? El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía. Él criticó siempre los elefantes blancos. Y de verdad espero equivocarme, porque al inicio de todo esto, el año pasado, realizamos un foro con expertos a nivel nacional e internacional, precisamente hablando del Tren Maya y de Dos Bocas, en especial de la refinería de Dos Bocas. Y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que aunque levantaran Dos Bocas, más o menos 3 metros, o sea que se llevaría alrededor de 15 millones de metros cúbicos para levantarla, porque el Atlas de Riesgo de Tabasco señala que todo eso es una zona de riesgo. Y pues ahí está, ¿no? Se ha inundado, por eso la decisión de abrir las presas hacia otro lado, para que no se le inundara este proyecto. Y el Tren Maya, que incumple con las vías regionales, que incumple con lo que han prometido, que ellos dialogan con las comunidades de ejidatarios, las comunidades indígenas, etcétera. El tren transísmico pues también será de gran impacto. Ajá. Y obviamente en esta crisis sanitaria mandar el dinero para allá es la parte que se critica, porque sabemos perfectamente bien que la responsabilidad es meter el dinero en cuestiones que van a funcionar. Los expertos dicen que el Tren Maya no tiene forma de funcionar. Y no tiene forma de funcionar porque para lo que se va a invertir se necesitan grandes cantidades de usuarios, y solamente habrá muchos usuarios en la parte de Cancún, Tulum y hasta ¿cómo se llama? El municipio de Playa del Carmen. Ajá. Lo demás no se le ve forma. Diputada. Y uno de cada 1,000 megaproyectos funciona. Ajá. Nada más, y sobre todo casi nunca un megaproyecto se termina con lo presupuestado, así que vamos a destinar muy seguramente el próximo año, para el presupuesto del 2022, pues más dinero a eso. Ajá. Diputada, se habla de 16 puntos que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a desarrollar dentro de este informe que va a estar efectuando. Y uno de estos puntos aborda el tema de las cifras del COVID. Nada más que la manera en que lo aborda es diciendo que México cuenta con menos infectados y con menos defunciones por número de habitantes solo después de la India. ¿Cómo interpretar estos datos? Porque definitivamente esto de que el presidente tiene otros datos o interpreta los datos de otra manera ha sido una constante. Sí, pues él es un experto, ¿no? En la interpretación. Pero pues es muy claro, mira, México es el 4º país con más muertos por COVID. Más de 100,000 muertos, ahorita hablé de 105,944, algo así. Pero aquí hay que revisar la tasa de letalidad, que lamentablemente en nuestro país es de 9.7 contra 2.4 en otros países. Además, necesitamos compararnos pues con los que mejor están llevando las medidas contra la pandemia, no con los peores, porque nosotros ya estamos dentro de los peores. 1,900 profesionales de la salud han fallecido. No sé qué va a decir de la centralización de las compras de medicina a la Secretaría de Hacienda, el desabasto permanente de los insumos. Él prometió un sistema de salud tipo países nórdicos. ¿Sí? Pues ¿dónde está, no?
la falta de tratamientos médicos para niños enfermos de cáncer y vacunas para la población infantil. Hoy por primera vez, con cifras oficiales, el 78% aproximadamente de los niños recién nacidos a 1 año tienen su esquema de vacunación completo, el resto no, porque no hay vacunas. Y eso es, en la escuela nos enseñaron, al menos en la mía, que cuando tú querías de ir un punto A a un punto B, había que planear. Él desaparece el Seguro Popular y habla de que el fondo de gastos para enfermedades catastróficas es ocioso y toman dinero el año pasado 40,000 millones y este año 30,000 millones. Y aquí hablan de que es para la vacuna y estamos de acuerdo que sea para la vacuna. El problema es que no se etiqueta y entonces va a la gran licuadora. Y él no planeó esta parte porque ese fondo es precisamente para cubrir, porque no se sabe si un paciente de cáncer o de otro tipo de enfermedad, porque hay un catálogo de 100 enfermedades catastróficas, si se va a curar, aliviar en un día, en un año, en 10 años o nunca. Bien. Pero ahí está el cheque para cubrirlo. Bien, Silvia. El tiempo, desgraciadamente, como siempre, nos gana y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas dado tu opinión respecto a este segundo informe. Pero el señor habló mucho. Como se dice, no es lo mismo ser borracho que Santino. Habló de más y le quedó grande a México. Bien, le quedó grande el país. Nos quedamos con esto, Silvia. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario. Hasta luego. Marcela. Muchas gracias. La diputada Silvia Garza, diputada del Partido de Acción Nacional, diputado federal, estuvo con nosotros. Y bueno, tiempo de hacer pausa comercial. Regresamos enseguida. Esto es Contextos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la